Mi gran amigo Julián García de invitado, que siempre me viene a acompañar para no dejarme sola y porque además tiene muy buenos comentarios y muy buenas ideas. Gracias. Entonces, pues sin más por ahora, bueno, nos pueden escuchar ahora en directo en la página www.upap.edu.mx o en un ratito más en la página de UPAP Radio de Facebook. Ahí sale un pequeño videíto donde pueden ver nuevamente todo el programa las veces que quieran. Así que, sin más por ahorita, pues comenzamos. Sí, pues buenas, nuevamente aquí estoy, no sé si ya tenemos la comunicación con México. Ajá, sí. Juan Jacobo, ¿me escuchas? Sí, claro, buenos días, Rosa, buenos días a tu auditorio. Ay, gracias, Juan Jacobo, ¿cómo has estado? Pues con frío ya ves, pero bien. Sí, aquí igual, estamos con frío. El año bien. Sí. Hace muchísimo que no nos vemos, estaba yo aquí con mi compañero Julián García platicando de que, si mal no recuerdo, te vi la última vez en una marcha del orgullo gay, yo creo que hace como 10 o 12 años, ¿no? Eso, así es. ¿Verdad? Yo te sigo, sí, pues nos vimos en una marcha, efectivamente. Uh-huh. Sí. Además fuiste súper lindo ayudándome con un proyecto que presenté antes en SIDA, y esas convocatorias que me dan escalofríos de la cantidad de cosas que piden, pero tú me ayudaste muy bien y sí, logré y me aprobaron ese proyecto, así que, pues bueno. Mira, ya más o menos dije una semblanza tuya, una pequeña semblanza que saqué de internet, pero más bien si tú pudieras platicarnos quién eres y qué ha sido de tu vida, en fin, un poquito. ¿Cómo no, con todo gusto. Mira, yo nací en León, Guanajuato. Ajá. Y nos mudamos a la Ciudad de México cuando yo tenía 4 años, así que soy chilango ya de formación. Empecé a trabajar en la cuestión del movimiento de liberación homosexual desde los años 70, a principios de los años 70. En esa década hubo pues mucho rebulio, mucha actividad. Fue la década en donde a nivel mundial la eclosión de los movimientos de liberación homosexual, que así se llamaban antes, pues fue muy importante, sí. Incluso México, ¿no? Entonces es una época de los 70s en las que me vi muy, junto con muchos otros, por supuesto, involucrados en la formación, en la creación de un movimiento de liberación, ¿no? Original, con las demandas originales de la propia población. Mucho del trabajo que hicimos en el naciente movimiento se nutrió de nuestras experiencias del grupo de personas que formamos los primeros colectivos de militantes, se nutrió de experiencias organizativas y de conocimiento adquiridas en nuestras actividades profesionales, como maestros, como sobre todo como profesores, ¿no? Estudiantes, etcétera. Aprendimos en las universidades lo que era la movilización comunitaria, la movilización social. Adquirimos un acervo, un conjunto de herramientas muy interesante y muy eficaz para que pudiéramos nosotros, al aplicarlas, hacer que nuestras demandas y las actividades del movimiento o de los grupos que formábamos el movimiento tuvieran una resonancia social y mediática muy importante. Entonces, bueno, pues me enorgullece mucho haber formado parte de esa primera generación, digamos, de militantes y de activistas que logramos hacer cambios a lo largo de los años en México, sobre todo en la mentalidad
y en la manera en que se veía a la homosexualidad, al lesbianismo, a las personas transgénero en aquellas épocas. Sí, ¿y cuántos años tenían más o menos todos ustedes? Jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Mira, yo ya no era tan joven. Yo dentro de 10 días cumplo 78. Entonces soy medio tragaños, pero sí tenía yo que los 38, 40, cuando empezamos, 35, 38, por ahí. Y sí había... La mitad de mi vida la he pasado involucrado en esta actividad, pero sí la mayoría de la gente que participó, que partió aguas, era gente muy joven. Y sobre todo, fíjate, una característica bien interesante en este movimiento es que se nutrió de las masas, de la gente de base, sobre todo de gente que no tenía mucho acceso a la educación, o que eran gentes que vivían pues, precariamente, ¿no? Entonces sobre esos dos elementos, falta de educación y precariedad, pues estaba todo el tema de la discriminación y de los abusos. Claro. Entonces fue una combinación muy interesante de personas que asumieron, ¿no? Desde sus propios cuerpos, de sus propias vidas, estas actividades que lograron pues, transformar a mucha gente, ¿no? Transformar muchas vidas. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, en algún sitio he leído que tú participaste en la primera marcha del orgullo gay, ¿y en qué año fue eso? Sí, mira, la primera, digamos, hay dos momentos clave en la historia del surgimiento del movimiento en México. La primera es la salida pública, a la primera salida pública de homosexuales autoasumidos, ¿no? Ajá, y además militando dentro de las filas de la izquierda. Eso fue el 26 de julio de 1978. A partir de esa fecha se desgranaron los demás grupos, o sea, el grupo Lambda de Liberación Homosexual y el grupo Oitabet de Lesbianas Autónomas. Ajá. Entonces, eso fue en el 78. Y en el 79 ya los tres grupos conformamos una coordinadora de grupos homosexuales. Ajá. Y organizamos la primera marcha, que fue en el 79. Esa ya fue una marcha exclusiva de personas gays, lesbianas y travestis. Ajá. Porque anteriormente habíamos salido en muchas otras marchas apoyando las luchas sindicales, apoyando las luchas de los estudiantes, denunciando las invasiones norteamericanas en Centroamérica. O sea, teníamos un color bastante rojo en el inicio, ¿no? Que poco a poco se fue, pues siguiendo un poco se convirtió más en rosado y en lila, en violeta, ¿no? Para asumir ya, digamos, la propia problemática de los homosexuales, las lesbianas y las personas transgénero en México. Dime, Juan Jacobo, en esa, me entra curiosidad, en esa primera marcha y en las subsecuentes, digamos, en los siguientes 5 años, ¿cuál fue la reacción del público que se ponía, digamos, me imagino que fue en Reforma, a la orilla del desfile para verlos pasar, los insultaban, les decían algo, los aplaudían, ¿qué pasó? Fíjate que la primera salida pública, que fue en el 78, en el 23 de julio, era una marcha masiva. Era una marcha organizada por las escuelas, por los sindicatos, por los partidos, por las organizaciones sociales que exigían la amnistía a los presos políticos del 68, o sea, a los 10 años del 68. Sí. Entonces, la primera salida fue muy sorpresiva porque nadie tenía la menor idea de que un pequeño contingente de homosexuales iba a salir en esa marcha. Entonces, pues se volcó sobre nosotros toda la prensa, toda la gente estaba, digamos, nos veían ahí como curiosidad, ¿no? Había respuestas de todo tipo, había burlas, por supuesto, la gente se carcajeaba nada más de ver, o sea, el efecto de ver ahí homosexuales con una semanta que hablara sobre la homosexualidad, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, pues les generó un shock que la manera más evidente de demostrarlo era la carcajada, ¿no?
Y dime, Iván, nerviosas, que te das cuenta de que ya no pueden hacer nada, ¿no? Más que reír, ¿no? Ajá. Otra gente se quedaba muy azorada, les veías la cara de azor o de asombro, pero mucha gente nos sonreía, nos aplaudía, nos alentaba. De veras fue una cosa muy, muy impresionante, porque salimos 10 del Museo de Antropología. Uh-huh. Y adelantito estaba el monumento a Bolívar, ya cambió todo eso. Y ahí sentadita a la orilla del monumento estaba Marta Lamas junto con otras feministas, sí. Uh-huh. Y con otras personas sentaditas, no sabían dónde meterse. Uh-huh. No había lugar para ninguno de nosotros, ni para las feministas como tales, ni para los homosexuales y las lesbianas y los travestis. Entonces cuando nos vieron, conocíamos a Marta, por supuesto, desde hacía muchos años, sí. Cuando nos vieron la cara de gozo, inmediatamente se levantaron, pero fue una cosa tan bonita, ajá, se levantaron y nutrieron el contingente. Entonces, fíjate qué bonita combinación, porque en la primera salida pública de los homosexuales y las lesbianas se incluyeron las feministas. Entonces fue una cosa muy, muy bonita de experiencia, ¿no? Oye, dime una cosa. Y a lo largo de los años, fíjate, bueno, sobre todo en las primeras marchas de la década de los 80, y después en las marchas de la década de los 90, siempre hubo una gran cantidad de público, ¿ya? A lo largo de las banquetas, ¿no? Muchos de ellos eran pues homosexuales y lesbianas que no querían incluirse, sí, pero que nos acompañaban a lo largo de las aceras. Sí. Entonces de ahí surgió el grito aquel de banquetera únete, ¿no? Para que las personas que estaban en las banquetas se animaran y se conformaran, cosa que pasó, ¿verdad? Muchas se fueron animando a lo largo del trayecto y se fueron incluyendo dentro de los contingentes. Que fueron experiencias de unas vivencias muy, muy interesantes, muy, muy vívidas, ¿no? Sí. Muy emocionantes, ¿no? Que poco a poco, bueno, se fueron degradando, porque así es la cosa, cuando ya se normaliza la visibilidad, ya es otra dinámica la que se establece, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos ahora, que son unas marchas, combinación entre marcha, carnaval, desfile, micromarchas, o sea, la gente va con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares, y marchan en pequeños contingentes ellos mismos, solos, ¿no? Sí. Sin que nadie los organice, ni los mueva, ni los asuse, ¿no? Van porque quieren. Sí. Uh-huh. Se convierte en una caminata muy, muy interesante, muy bonita. Sí, sí. Oye, y dime, en esa primera marcha y segunda marcha, ¿iban ustedes vestidos así con su pantalón de mezclilla, su camiseta, o bueno, iban ya algunas trans vestidas, no sé, como carnaval, como tú dices? No, fíjate que digamos esos atuendos ya muy fabricados, muy producidos, son a partir de los años 90. Uh-huh, uh-huh. Porque el movimiento tiene una curva y hace su pico en el 84-85. Uh-huh. Porque hace una curva ahí, empieza a descender por el SIDA. El SIDA viene a hacer un parteaguas en la manera en cómo nos manifestábamos. Sí, y poco a poco, como el SIDA realmente afectó de una manera muy, muy notable a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones de hombres homosexuales, y claro, los grupos de la militancia gay, pues, lo tuvimos en nuestro seno. Claro. Entonces a nosotros nos devastó, nos mató. Son militantes, y a toda la comunidad, a toda la población, perdimos toda una generación. Ajá. A partir del SIDA. Entonces, fíjate que el movimiento tiene una dinámica, un progreso definido, que se topa con el SIDA. Ajá. Entonces, a partir del 86, 87, ya hay un declive de la organización de la marcha, de los grupos que originalmente la organizábamos, porque ya estábamos devastados, ya estábamos en otro nivel de actividad, tratando de salvar vidas, tratando de concientizar a la gente, de acompañar a los enfermos, ¿no? Porque acuérdate que en aquella época no había absolutamente nada, el sufrimiento era atroz. Entonces todo eso nos desvió de la marcha.
pero siguió habiendo como un hilito conductor que posteriormente, y sobre todo en los años 90, a principios de los 90, es cuando ingresan los bares. Sí, sí. Los antros. Los antros, sí. Entonces dan otro carácter a la marcha, ¿no? Más festivo, con mucha música, con plataformas muy producidas, con la ostentación del cuerpo, sobre todo el cuerpo masculino, ¿no? Todo, y de mujeres transgénero que empezaron a hacerse sumamente visibles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes eran, bueno, lo que ellas mismas se autodenominaban las vestidas. Sí, eso lo puede uno ver cuando uno revisa en el Google las imágenes del movimiento, como en el principio eran pues la gente común, normal, las travestis normales, no digamos normales entre comillas, ¿no? Sin mucha producción, con sus pequeños maquillajes discretones, etcétera. Sí. Poco a poco tú vas viendo cómo la figura de esta figura esplendorosa de las transgénero, sí, luciendo muy muy orgullosas de sus cuerpos, empiezan a ser una característica de las marchas a partir del año 2000. Ajá, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, más o menos es en esa época, el año, no, antes, mi hijo murió en el 93, si mal no recuerdo, pues a eso del 98 yo empecé a participar en las marchas del orgullo, bueno, organizadas por el Armario Abierto con Luis Perelman, ¿no? Claro, porque además sí. Fíjate que fue otra cosa interesante, organizaciones, agencias, instituciones que no participaban de una manera, digamos, como tales en las marchas, aunque personas de esas organizaciones o de esas iniciativas formaban parte del público de las marchas. Sí. Pero empezó a haber ya el Armario Abierto, empezaron a haber ya otro tipo de participantes, sí, sí, los sí. partidos políticos. Sí, sí, si bien sí. habían participado en las marchas iniciales, en estas marchas ya traían como materia, ¿no? Porque ya habían hecho gestiones legislativas, ya se habían hecho movimientos sexopolíticos en los partidos, ya había secretarías de la diversidad, etcétera. Entonces es bien interesante cómo la conformación de la nueva manera de ver a las marchas, es diferente. Incluso, bueno, ustedes mismos, madres y padres de gays y lesbianas, y los grupos de padres y madres, que había varios, salieron a la luz pública, sí, sí. Generaron muchísima simpatía, ¿no? No, sí, mira, te platico, para mí fue súper emocionante como, pues, lógicamente los muchachos LGBT, chicas y chicos, nos aplaudían con un fervor, con una alegría, nos ponían el dedo para arriba como diciendo, otros nos decían, yo quisiera que mi mamá fuera así. Bueno, fue increíble. Yo, increíblemente, creo que en el segundo año en que el Armario Abierto nos proporcionó a las familias por la diversidad sexual el participar, a la altura del Caballito, yo iba en el camión, pero el camión olía horriblemente a diésel, entonces andaba yo medio mareada. Y alguien dijo, ¿quién quiere cargar el banderín enorme que iba al frente del camión? Y dije yo, con tal de bajarme del camión, ¿no? Pues me bajo del camión y ahí voy cargando, de manera que, y ese año fue precisamente nuestro camión el que abrió la marcha. Y fue impactantísimo para mí, muy emocionante, abrir la marcha, y fuimos los primeros en entrar al Zócalo, digo yo, con el señor que creo que era un señor el que iba del otro lado de la bandera, ¿no? Y no, pues sí, fue tremendamente emocionante, y más que la emoción nuestra, la emoción de los muchachos LGBT que nos veían, ¿no? Como una cosa extraordinaria para ellos. Sí, sin embargo, eso sigue, ¿no? De aguas, ¿verdad? Dentro de la visibilidad de las causas, ¿no? Dentro del movimiento, ¿verdad? Exacto. Pues mira, Juan Jacobo, yo quisiera seguir platicando porque esto está súper interesante. Sí, estoy en una entrevista. Sí.
perdón. Sí, digo que estamos muy entusiasmados con la plática, pero ya me están haciendo tijeritas por allá de que tengo que cortar por ahora, y de todas maneras, si me permites, te vuelvo a invitar en alguna otra ocasión. Por supuesto, que yo con todo gusto, Rosa, ya sabes, para ti lo que quieras. Gracias, un besote y cuídate mucho. Y saludos a todo el mundo, y ojalá tus escuchas, cuando haya las marchas en Jalapa, en Veracruz, vayan con mucho entusiasmo, sí, con mucho gusto, pues, acompañados de gente. Sí, poco a poco tenemos más gente, sí, la verdad. Ok. Ándale, un besote, abrazos fuertes. Rosa, bye. Ándale, bye. Entonces ahorita vamos a ir a un pequeño corte y seguimos más adelante con otros pequeños temas relacionados a lo mismo. Gracias. Unisexo Divergente. Aquí hablamos de diversidad sexual, en libertad y sin exclusión. Regresamos con más temas después de este corte. El nombre a nadie interesa. Esto suele ser constante. A menudo, con gran certeza, te inspiras con cada instante. Esto es tu naturaleza para salir adelante. 1000 recuerdos me han abordado, sutiles, en mi conciencia. Hoy al cielo he contemplado, me ha forjado una herencia. Mi sueño se ha realizado y he definido mi esencia. Hoy les muestro un poco el cobre y de esto nada es fingido. Jorge Alberto es mi nombre, Hernández mi apellido. Salí de familia pobre, de la Huasteca he venido. Ser una persona competitiva me impulsa a tener más retos como persona. La disciplina y constancia son la clave de mis objetivos. Me sueña alegre. Que sintonizan este programa. Feliz. Soy Juan Carlos, soy un joven de 25 años de edad, soy licenciado en Derecho y activista socioambiental en el estado de Veracruz y pertenezco orgullosamente a la comunidad LGBT. Quiero decirles que son muy afortunadas y afortunados de tener en este programa a mi querida amiga Rosa Feijó, que además de ser mi amiga es una extraordinaria mujer, una persona que estoy muy seguro que les va a apoyar muchísimo, es una defensora de los derechos de la comunidad LGBT y además de ello un gran referente en el estado de Veracruz y en general en todo México. La verdad estoy muy contento de que se le haya dado esta oportunidad a ella de encabezar los esfuerzos al frente de este programa. Ojalá no solamente sean algunos programas, sino que sea permanente, porque a esta sociedad le hace falta mucha sensibilización, le hace falta mucho amor por los demás, y qué mejor con una mujer que ha dado muestra de que el amor es más fuerte que cualquier cosa. Quiero compartirles desde mi experiencia personal que, si bien es cierto, no ha sido una tarea fácil enfrentarme a una sociedad aún con complejos, una sociedad aún que discrimina siendo parte de la comunidad LGBT, pues he hecho frente a todas estas problemáticas, contando con el amor, con el respaldo, con el apoyo de mi familia. Tengo un padre y una madre que realmente me han apoyado siempre y que, como en todos los casos, en un primer momento, pues como que se sacan de onda, ¿no? De cuando les dices, soy gay, soy lesbiana, soy trans,
pertenezco en general a la comunidad, pues sacan de onda, pero creo yo que el amor es más importante, es más fuerte, y bueno, en mi caso así fue. Por tanto, hoy cuento con papás que me apoyan y pues decirles que también tengo una pareja estable. Creo yo que se ha estigmatizado mucho a que quienes integramos la comunidad LGBT pues como que andamos con una y con otra persona y luego con otra y luego con otra, ¿no? Y no generamos un proyecto de vida en pareja, y pues quiero decirles que no es así. Independientemente de mi experiencia personal, he visto casos de amistades en los cuales son parejas muy duraderas y que no hay diferencia con una pareja heterosexual. Realmente es una cuestión de tener claridad en qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces, pues invitarlos a que si aún no se deciden a decirle a su familia, si aún no se deciden a salir a la sociedad y decirles hoy, pertenezco en general a la comunidad LGBT, pues que lo hagan. Tienen en Rosita a una persona muy comprometida con esas causas que estoy seguro que les puede apoyar. Y pues además hay un grupo de personas que estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que sea necesario. Un saludo, ojalá sigan disfrutando mucho este programa y pues mis mejores deseos siempre. Fuerte abrazo. Pues nada, primero que nada agradecer a Atzin por toda la bola de flores que me echa, demasiada siento yo, pero bueno, hasta colorada me puse. Pero bueno, ahora antes de seguir quiero repetirles que estamos regalando un libro de mi autoría, que se llama SIDA, Testimonio de una Madre, y a la primera persona que nos mande un comentario, ya sea a la página de Facebook de UPAP Radio o a mi teléfono 2281 14 7220. Y podrán venir a recogerlo aquí a la dirección donde está UPAP Radio, en Carlos A. Carrillo, número 500, Colonia Aguacatal. El teléfono de acá es 843-3315 y con un horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Muchas gracias. Bueno, ahorita en un ratitito, aquí tengo a mi amigo Julián García, vamos a comentar sobre la entrevista a Juan Jacobo Hernández, que estuvo para mí, que estoy involucrada en esto, muy emocionante y muy bonita, pero quería participarles un poquito de noticias del mundo LGBT. Tenemos la situación en todo el mundo que las personas mayores LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, dice aquí en el diario El País de España, dice, nos quedamos más solos al envejecer porque añadimos el extrañamiento de la familia y del lugar de origen, ya que muchos emigramos a las grandes urbes para vivir con más libertad y fuimos apartados de nuestras familias, explica este señor de 71 años. Ingresar en una residencia nos produce el temor de tener que regresar al armario o al closet, porque somos rechazados con posturas poco tolerantes. Y eso es en España. Estoy segura que hay lugares de acogida para las personas LGBT mayores en todo el mundo, pero aquí en México ya se abrió una, afortunadamente, que pues no es nada, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando en esto, que lo abrió la persona, creo que es una persona transexual, una mujer transexual que se llama Samantha Flores, tiene 86 años y abrió su espacio llamado Fundación Vida Alegre en la Ciudad de México, en la avenida Xola. Y bueno, si algún día alguno de ustedes se interesa por más datos, pues comuníquense conmigo, que yo se los puedo conseguir para contactar a esta persona. Y bueno, y ahora pasamos, por supuesto, a comentar con Julián García. ¿Qué te pareció la entrevista? Pues para empezar, muy emocionante, muy interesante escucharlo, ¿no? Es de las primeras personas aquí en México que inicia este movimiento, es tan importante, y lo asocio justo con la noticia que decías, ¿no? O sea,
¿dónde dejamos también a las personas LGBT de mayor edad, que además fueron los que nos abrieron paso a muchos otros, los que visibilizan, los que luchan, los que abren puertas, y luego los dejamos como si no existieran, ¿no? También tenemos que darles ese lugar y cobijarlos también, ¿no? Cuando ellos han hecho tanto por nosotros. Ahorita justo pensaba, ¿no? Cuando escuchaba cómo inicia este movimiento, yo decía, ¿qué los motivó a ellos, no? O sea, ¿de dónde surge esta idea de vamos también nosotros, ¿no? Y además hay muchas historias, ¿no? De gente que alguna vez leía a un activista que decía, la primera vez que salimos y nos atacaron, atacamos, ¿no? Y cómo va cambiando todo esto y cómo ahora las marchas sí justamente se vuelven incluso un carnaval que muchos hasta critican, ¿no? Pero tiene un trasfondo bien importante, ¿no? Y que viene desde estas luchas desde los 70s o antes, ¿no? Sí, antes, porque creo que en Estados Unidos, ¿no? Stonewall es, sí. ¿Tú recuerdas el año? 1969. O sea, también los mexicanos, pues yo creo que se inspiraron en esta valentía de Stonewall, de que los agrede la policía y deciden defenderse, y a partir de ese día es que se celebra en julio, ¿no? Julio. El 26 de julio se celebra el Día del Orgullo LGBT, ¿no? Sí, y bueno, además, como lo platicábamos, creo que la primera vez que estuve aquí, qué importante es unirse con otros colectivos, con otras minorías, con otros grupos. En ese momento era con estudiantes, ¿no? Sí. Y creo que hay que retomar un poquito eso, ¿no? ¿Quiénes son los aliados? ¿Cómo podemos hacer pues estas conexiones que nos fortalezcan mucho más y que no se pierda además el sentido de estas luchas? Sí, y ahora me viene a la cabeza que, pues definitivamente, una persona LGBT, por la lucha del movimiento, tiene que vincularse o asociarse, por lo menos ideológicamente, con los movimientos más liberales, con los movimientos de izquierda, y llamémoslos socialistas, comunistas, el nombre no importa, pero que son de más humanistas, que son de más respeto, ¿no? Hacia todo el mundo. Y bueno, así es como Juan Jacobo nos los platica, ¿no? Claro. Que ellos eran todos rojillos o algo así, dijo, ¿no? Medio comunistoides todos, pues era la época, ¿no? Claro. En que eso estaba. Y es que yo no concibo una persona LGBT de derechas. Y que es que si es de derecha seguramente está en el closet por miedo. Sí, o incluso atacando a la propia comunidad. Claro. ¿no? Que eso se da mucho también. Se da mucho, porque no se atreven a salir y a decir, porque digo, un grupo que es así rechazado, despreciado, ¿cómo puedes pensar de que eso está bien? Tiene a la fuerza en la sangre, te hierve y te pones del lado de izquierda, ¿no? Del humanismo, de la libertad, ¿no? Y además nos vamos como asociando a los movimientos de la época, ¿no? Ahorita escuchaba a Tzin, ¿no? Que dice que también está involucrado en cuestiones socioambientales. Si no nos empezamos a involucrar también en eso, nos vamos quedando, ¿no? Incluso hace algún tiempo leía que la verdad no recuerdo su cargo, ¿no? En Estados Unidos, una persona que decía que la comunidad LGBT era la causante de los tsunamis y todas estas cosas, ¿no? Sí, lo leí. Sí. ¿No? Y bueno, es absurdo, pero también decimos, bueno, ¿dónde está nuestra responsabilidad en otras cuestiones sociales, ¿no? Claro, en el cambio climático, en un montón de cosas en las que también tenemos que involucrarnos para que la sociedad en general vea que nuestro compromiso no es solamente por mi bienestar. O sea, sí, luchamos por los derechos, los propios, por supuesto, pero estamos luchando por muchas otras cosas. Sí. Y una cosa que quiero resaltar de lo que digo Juan Jacobo, que estos primeros activistas LGBT eran todos, si no dijo todos o la mayoría, eran maestros, eran gente preparada, o sea, lo digo, lo enfatizo como para quitar ese estigma de que las personas LGBT son personas
inútiles, que no sirven para nada, o sí sirven, por supuesto, pero son nada más estilistas, lo cual es una etiqueta tonta, porque hay en personas LGBT en todo el mundo que son gente súper preparada, ¿no? Y bueno, aquí tú mismo, ¿no? Aquí Julián se acaba de titular de psicólogo, ya es licenciado en psicología, ¿no? Muy orgullosamente de la UB. Y bueno, pues eres un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de activismo, de preparación, de lo que quieres hacer no solo con tu vida, sino apoyar a los demás, ¿no? Claro, y cada uno desde nuestra trinchera podemos aportar algo, ¿no? Yo siempre intento como recalcar eso, bueno, ¿dónde está la salud mental para la comunidad LGBT? Para los adultos mayores de la comunidad LGBT. Hace mucha falta en nuestra sociedad en general, o sea, lo vemos, todo el mundo está enojado, todo el mundo agrede, todo el mundo grita. Necesitamos también estos espacios de descarga, ¿no? Y la comunidad LGBT se ha visto muy afectada, los índices de suicidio son muy altos, de depresión son muy altos. ¿Por qué? Porque justamente pues la sociedad todavía le cuesta mucho trabajo, ¿no? Decía también Atzin, ¿no? Tengo una familia que me apoya. Al principio cuesta, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? A los papás hay que irlos trabajando también un poquito. Y todo esto lo podemos hacer, o sea, ser activista no nada más es ir a la marcha. No, eso es un día de fiesta. Claro, ¿no? O sea, el activismo lo podemos hacer todos los días desde un montón de trincheras diferentes, ¿no? Médicos, maestros, abogados, psicólogos, o sea, todos podemos aportar. Y por supuesto que también, o sea, los estilistas y todos absolutamente. No se les está desmereciendo cada quien en su ramo, ¿no? Claro, todos aportamos, ¿no? A que esto crezca, a que esto mejore, a que salgamos todos de la ignorancia en la que vivimos, porque es terrible, ¿no? Justo ayer, por un comentario que hice en una página de Facebook, una chica me escribía así a Messenger, ¿no? Insultándome, ¿no? Yo decía... ¿por ser gay? Sí. Y yo decía, qué curioso, ¿no? O sea, que hay tanto odio todavía y que podemos trabajar mucho para que eso cambie, ¿no? Y no solo hay tanto odio todavía, sino que el odio se ha recrudecido en los últimos años. Así es. Porque hay una tendencia mundial hacia la derecha, ¿no? Tenemos a Bolsonaro, bueno, a mi